Como la historia nos demuestra que al haber más miseria mayor se hace un legado. Anteriormente hablamos del célebre escritor gótico Edgar Allan Poe como la figura de un hombre que ha pasado desdicha desde su niñez y sin embargo él se esmeró en dejarnos un vasto sinfín de ideas con sus obras. Considerado un maestro por muchos y odiado por otro tanto. En su biografía se dice que en esos momentos Poe vivía una situación difícil, que él describe que vivió en condiciones de extrema pobreza y que en ocasiones sufrieron falta de comida, ya que el escritor se esforzó por vivir de la escritura, siendo uno de los primeros en aplicar este concepto. Lo que más le perjudicó a tal efecto fue la inexistencia en su tiempo de una ley internacional de copyright. Los editores estadounidenses preferían piratear obras inglesas en lugar de pagar a sus conciudadanos por las suyas. La industria editorial estaba, por añadidura, muy afectada por la grave crisis económica, que se concretaría en el llamado Pánico de 1837. Frase de Metzengerstein. En sus primeros intentos Poe dirigió sus escritos a la prosa. En el año 1832 consiguió escribir y publicar 5 relatos en el periódico Saturday Courier de Filadelfia, entre los que se destaca Metzengerstein, el primer relato con temática gótica. También escribió su único drama, que titulizó como Politian. Siguiendo en esa época escribió Manuscrito encontrado en una botella para el Saturday Visiter, un periódico de Baltimore, otorgándole un premio de $50 por su cuento. El comité del editorial lo catalogó como un relato que era por mucho y de lejos superior a cualquier cosa presentada antes. Este escrito llamó la atención del acaudalado caballero de Baltimore, el señor John P. Kennedy, que ayudó a Poe a publicar sus historias presentándolo a Thomas W. White, editor del Southern Literary Messenger de Richmond, Virginia. Estuvo vinculado un buen tiempo al periódico hasta que perdió el puesto de redactor por ser sorprendido por estado de embriaguez en algunas ocasiones. Por la larga avenida de antiguos robles que llegaba desde la floresta a la entrada principal del palacio se vio venir un caballo dando enormes saltos, semejante al verdadero demonio de la tempestad, y sobre el cual había un jinete sin sombrero y con las ropas revueltas. En septiembre de 1835 contrajo matrimonio con Virginia Elisa Clem el 22 de ese mes, a la edad de 13 años, aunque en el certificado de matrimonio que se expidió meses después aparecía registrada con una edad de 21. Poe tenía 26 años en esa época. Luego volvió a Richmond, donde se mantuvo en el periódico de Southern Literary Messenger hasta principios de 1837. Durante este lapso de tiempo en el periódico la repartición del Este pasó de 700 a miles de ejemplares gracias a la fama que adquirió el escritor a nivel nacional. En el publicó poemas, reseñas de libros, críticas literarias y obras de ficción. Según Hervey Allen, un novelista y biógrafo, Poe desde luego no pasó desapercibido en esa ciudad. Era un joven atractivo, inquietante y estimulante. La severidad de sus juicios provocaba prontas respuestas y comentarios, y aunque se granjeó enemistades en algunos sectores, su presencia en la escena literaria y lo incisivo de su estilo acrecentaron más y más su fama. Después de abandonar su puesto en el Messenger en enero de 1837 se trasladó a Nueva York, donde intentó publicar Tales of the Folio Club en el editorial Appers, intento que resultó en vano. Luego de eso los editores de este mismo le aconsejaron a Poe que escribiera una obra larga que era un formato más popular, y de ahí salió La narración de Arthur Gordon Pym, siendo su 4ª edición, aunque tampoco tuvo una buena recepción por el público y los críticos de aquella época. Esto y otras situaciones económicas llevó a Poe a regresar a Filadelfia, Pensilvania, donde prestó a trabajos impropios de su talento, como la publicación con su nombre de un texto de conquiliología, hecho que luego le acarrearía grandes dificultades, ya que fue acusado de plagio. Escribió el prefacio y la introducción. Fue su 5ª publicación. Extracto de El Cuervo. En 1839 se convirtió en editor jefe de la revista Burton's Gentleman Magazine, donde escribió artículos, relatos y críticas literarias, lo que hizo incrementar su reputación. En ese mismo año escribió la colección Cuentos de lo grotesco y arabesco, su 6º libro, que fue publicado en 2 volúmenes. Más tarde se enroló en otro periódico, surgido del traspaso a otro editor, Graham's Magazine, donde su situación económica mejoró notablemente, pudiendo trasladarse a una casa más agradable a las afueras de la ciudad.
Varios de sus relatos más importantes en esa casa editorial fueron Los crímenes de la calle Morgue, El escarabajo de oro, también en el Golden Ladies Book, la revista más importante de la época situada ahí mismo en Filadelfia. Escribió un cuento de montañas escabrosas, El barril de amotinado y la caja oblonga. Gracias a su situación actual, la cual no estaba nada mal, él publicó información sobre crear su propio diario al que llamaría The Stylus, pero esto nunca llegó a suceder. En enero de 1842 se produjeron los primeros signos de una enfermedad que padecía su esposa Virginia, de su boca brotaba sangre mientras tocaba el arpa, eran los primeros síntomas de la enfermedad conocida como tuberculosis. Al darse cuenta de eso, Edgar comenzó a tomar de nuevo, lo que le produjo serios problemas de salud. Dejó el Graham's Magazine sustituido por Rufus Wilmot Griswold. Empezó a buscar un nuevo trabajo y comenzó a sobrevivir como escritor freelancer. Volvió a Nueva York en busca de oportunidades, donde se convirtió redactor jefe del Broadway Journal, del que poco tiempo después pasó a ser propietario. En enero de 1845 uno de los poemas más célebres del autor salió a la luz. Se trataba de El cuervo, inspirado en un pájaro hablante de la novela Barnaby Rudge de Charles Dickens. El Broadway cerró sus puertas en 1846, lo que conllevó a la familia Poe a trasladarse a Fordham, un barrio del Bronx en Nueva York. Allí murió Virginia, el 30 de enero de 1847. Profeta, dije, ser de desdicha, pájaro o demonio, pero al fin profeta. Por el cielo que se extiende sobre nuestras cabezas, por ese Dios que ambos adoramos, di a esta alma llena de dolor si en el lejano paraíso podrá abrazar a una santa joven, a quien los ángeles llaman Leonora. Abrazar a una preciosa y radiante joven a quien los ángeles llaman Leonora. El cuervo dijo, nunca más. Luego de la muerte de su esposa, el escritor habría vuelto a caer en un estado de salud seria cada vez más inestable. Ansioso y desesperado volvió a buscar un amor a quien pudiera corresponder, volvió a Richmond y encontró a Sarah Elmira Royster, amor de juventud del cual estuvieron comprometidos a contraer matrimonio. La fecha de la boda se concertó finalmente para el 17 de octubre de 1849. Se vio al escritor en la ciudad de Richmond entusiasmado e incluso feliz. Es en ese momento cuando se le pierde el rastro, hasta su última aparición en Baltimore. En 1849, el 3 de octubre, Poe fue encontrado en las calles de Baltimore en estado delirante y muy angustiado. Fue trasladado por su amigo James E. Snodgrass al Washington College Hospital. Fue ahí donde murió el domingo 7 de octubre a las 5 de la madrugada. Nunca hubo manera de saber cómo llegó hasta esa situación ni por qué motivo llevaba ropas de no eran de él. La leyenda, recogida por Julio Cortázar y otros autores, cuenta que en sus últimos momentos invocaba obsesivamente a un tal Reynolds, acaso el explorador polar que había servido de referente para su novela de aventuras fantásticas La narración de Arthur Gordon Pym, y que al expirar pronunció estas palabras: que Dios ayude a mi pobre alma. La causa de la muerte de Poe es todo un misterio. Algunos dicen que fue por el alcoholismo. En la película de El Cuervo, de la biografía y muerte de Poe, se presume que fue envenenado por circunstancias favorables a terceros. Lo cierto es que Edgar Allan Poe dejó un legado inigualable e imborrable. A pesar de la vida tan desdichada que vivió, nunca dejó de hacer lo que le apasionaba y lo que escogió ser su modus vivendi. Hoy en día los escritores viven de la fama y fortuna de sus escritos y textos, lo cual se les hace más flexible ejercer su labor, mientras que para Edgar Poe esa forma de vivir se le dificultó hasta tal punto que vivió en la miseria y la pobreza y siempre continuó escribiendo. Un hombre construyó con papel y lápiz todo un legado. La influencia de Poe en todos los ámbitos literarios es inabarcable. El crítico David Galloway ha resaltado que la misma se basa en la fuerza de su profunda inteligencia creadora, que pudo hacer cristalizar actitudes, técnicas e ideas que nos parecen particularmente modernas ya en el SXX. Escritores de terror y ciencia ficción tan importantes como H.P. Lovecraft y Ray Bradbury se han inspirado en Poe. En la ficción, muy notablemente en el francés Julio Verne, quien escribió una secuela de la novela La narración de Arthur Gordon Pym, que Verne la tituló La Esfinge de los Hielos. Incluso la Asociación de Escritores de Misterio de América denominó en su memoria los galardones Edgars, que son entregados en honor a Edgar Allan Poe, a los mejores en ficción de misterio desde 1955. En total, su cronología de escritos seria